Bueno, chicos, buenas tardes. Gracias por haber venido. Es para mí una gran satisfacción estar con ustedes. Espero que se conecten, se está grabando, así que vamos a tener por doble partida, aquí presencialmente. Y la idea es que yo nomás no hable, que todos comuniquemos, que pregunten, por favor. Pregunten, hasta la pregunta más sencilla, no saben cómo me ayuda a mí. En primer lugar, aprendo con ustedes, y en segundo lugar, vamos a resolver muchas dudas. Esto de las citas y referencias, las hemos dividido. Yo, en primer lugar, debo presentarme antes de decirles el contenido. Soy Eva Flores, soy bibliotecaria, magíster en educación y coordino el área de formación de usuarios y apoyo a la investigación. Esa es mi labor en la biblioteca, es muy, muy importante. La creo muy importante, así que vamos a trabajar hoy este tema que para mí me fascina. Y cuanto más pregunten y resolvamos las dudas hoy, van a ver ustedes que en el momento de que ya presenten los trabajos, se les va a hacer muy fácil. Porque vamos a ver el contenido, como les estaba diciendo, en tres partes. Esta parte es de citas y referencias. ¿Por qué hablamos de citas y citación APA? ¿Por qué tenemos que referenciar las fuentes? Verbalizar referencias. ¿Por qué tenemos que incluir en nuestros trabajos tablas y figuras? Esta parte bien importante, chiquita, pero bien importante, muy importante. Y la tercera parte es cómo elaboro las referencias bibliográficas. Todas las fuentes que nos han servido como un insumo para trabajar mi nuevo producto, que es mi trabajo de investigación, así sea el más simple trabajo, desde un proyecto hasta una tesis, como es tan importante el referenciar de manera correcta, porque lo que queremos es que ustedes sean el mejor ejemplo para otros de que los trabajos que ustedes van a realizar con todo esto que les vamos a dar, sea de lo mejor, con calidad. Lo que queremos es calidad en los trabajos de investigación. ¿Por qué hablamos de APA? ¿Qué es APA? Es una pregunta simple, ¿no? Es la American Psychological Association, que es la Sociedad Americana de Psicología, que inventó las normas desde muchos años atrás, desde 1800, que presentaron un paper en donde ya estaban dando las indicaciones de cómo debería tener ese formato. Pues ahora estamos en la séptima edición de esas normas. Se han elaborado y desarrollado muchísimo más hasta llegar a esta edición. Entonces, sí, claro, es para ciencias sociales. Ustedes me dirán, este estilo de citación, ¿para quién es? Es para ciencias sociales y humanidades, pero la están usando casi todas las ciencias. Entonces, si yo tengo que hacer un informe con el estilo APA, pues aquí están las normas. Si yo tengo que hacer un informe de tipo médico, de repente, tenemos Vancouver, es otro estilo de la Universidad de Vancouver. Tenemos el estilo Harvard. O sea, hay una serie de estilos de citación. Este no es el único. Cuando ustedes lleguen a publicar un artículo en una revista importante, una revista académica, les van a exigir el estilo de citación. Puede ser de la Universidad de Chicago, puede ser de la MLA, la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos. MLA son las siglas de esa asociación. Entonces, hay un sinfín de estilos de citación que podemos usarlos tranquilamente. Este manual se divide en estos capítulos. Les estoy poniendo los capítulos de la edición en español, ¿sí? Porque hay una edición en inglés y hay una edición en español que lo han hecho los mexicanos, ¿no? Principios de escritura, el primer capítulo, y publicación académica. APA no solamente es, el manual de APA no solamente es citas y referencias. Hay todo un capítulo completo de cómo tengo la necesidad de saber escribir, porque el saber escribir es toda una habilidad que vamos a adquirir con el tiempo,
El capítulo 2, los elementos y el formato del escrito. Se basa en un principio, normas para los artículos científicos. Ellos no nos dan las normas para las tesis, para los trabajos de suficiencia profesional que tiene la universidad, para las tesis de licenciatura. No. Ellos se basan y sus principios son los artículos científicos. Entonces, sí hay que hacer adaptaciones. A la escuela de posgrado tenemos que trabajar adaptaciones. El capítulo 3 son los estándares, específicamente todo un capítulo completo para los artículos científicos. JARS, le llaman, journals, para todo lo que es journal, nada más. El capítulo 4, sí, ahí me detengo porque hemos hecho el año pasado, los 2 ciclos del año pasado, hemos hecho 4 módulos de APA y hemos dividido en 4 módulos todos los jueves APA. Si ustedes desean reforzar esto, lo van a tener en los talleres de todos los jueves APA, para empezar con el estilo de escritura y gramática. ¿Cómo uso las mayúsculas? ¿Cuándo tengo que usar cursivas? ¿Cuándo tengo que entrecomillar? Todos los símbolos, ¿cómo escribo los números? ¿No? Del 1 al 10 lo puedo escribir en letras, pero pasado el número 10 tengo que hacerlo en números. Así, de detalle, así al detalle, es este capítulo muy interesante. Por eso que en Taller APA de todos los jueves empezamos con este capítulo. Los lineamientos del lenguaje libre de ser. ¿Se imaginan ustedes cómo debo hacer un informe cuando estoy hablando de personas LGTB? Para que no nos acusen, por ejemplo, de discriminación racial. ¿Se dan cuenta? Todo eso ha contemplado este manual. Y la mecánica del estilo, que también agrega más normas para la escritura en sí. Tablas y figuras tiene todo un capítulo completo, por eso que yo me voy a detener un poquito en eso. Uy, lo pagué. Muy bien. La universidad del año 2021 comienza con un tema del no al plagio. No queremos que nuestros alumnos sean acusados de plagio, no sean sancionados, porque hay sanción por copiar y pegar. Eso se ha encontrado casos y serios, les digo, hasta de suspensión por el ciclo. Hay feo, ¿no? Decirlo, pero es cierto. Así que cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos dice el preboste de la universidad? Pues debemos ser íntegros académicamente. Y uno de los aspectos, valores que se contemplan en esto de la integridad académica es la correcta citación. Y para eso nos vamos a ayudar de este estilo. Esa es la razón, no hay otra. ¿Sí? Lo importante es aprender, sí, venimos a la universidad para aprender, pero también tenemos un compromiso con la universidad de ser íntegros académicamente hablando. Por eso las políticas y las sanciones que ya les he mencionado están para eso. ¿Sí? Entonces, cuidado porque sí hay, como les digo, todo un tema en el reglamento de conducta. ¿Por qué es importante la citación? Todo esto es un preámbulo que les estoy haciendo, reconocer a otros investigadores, porque lo que vamos a hacer es buscar fuentes que van a ser de insumo, como dice Héctor Malet en su libro Hacer Ciencia, de insumo para un nuevo producto, que es mi trabajo de investigación. Entonces hay que reconocer a estos autores, hay que decirles, sí, efectivamente ellos nos han ayudado a hacer nuestro trabajo de investigación con esa revisión de la literatura. ¿Ya? Vamos a hacer uso ético de las fuentes consultadas, vamos a evaluar cuál es la fuente más adecuada para mi trabajo. Y ahí podemos también hablar de la autoridad, valga la redundancia, de los autores. Nosotros los bibliotecarios trabajamos mucho con este tema de cuán autoridad eres tú en el tema que estás tratando. Y eso es importante también considerarlo a la hora de hacer uso ético de las fuentes consultadas. Mucho cuidado con, siempre hay que dudar, ¿no? De repente encontramos una fuente que creemos es científica y no es científica. Cuidado con eso. Entonces, hay que tener cierto, con eso, con los años vamos a adquirir esa destreza. Y también para que las fuentes que hemos usado
puedan ser usadas por otros investigadores, ¿sí? Porque estamos siguiendo una línea, una disciplina para este tema, ¿no? De repente nos gusta investigar sobre política, estamos investigando sobre sociología, etcétera, cualquier otro tema, y el tema de quiénes son aquellos que van a seguirnos en la investigación. Por eso es que tenemos que tener cuidado de seleccionar las fuentes, saberlas citar y referenciar al final. Y para que no nos acusen de eso, de plagio. Así es. ¿Qué dice que es el plagio? El APA es el acto de presentar las palabras, te lo leo literalmente, ideas o imágenes como propias. Eso lo dice APA. ¿Ya? Eso, malísimo, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces viene la cita en el texto. ¿Qué hago con la cita en el texto? Porque APA habla de que existe una citación en el texto y una correspondiente referencia de esa fuente que citamos. Aparece en el cuerpo del escrito. Puede ser a través de un texto, de una figura, al pie de la página, una nota al pie de la página, dentro de los apéndices, ¿sí? Va a identificar esa obra que yo estoy citando. Lo dice también. Yo, el APA sí es el centro. Hasta aquí, claro lo que les digo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Algo que le parezca que no es, me lo dicen, ¿sí? Bien, entonces, aquí viene el tema. Si yo voy a hacer citación en el texto de una obra, pues tiene que tener su correspondiente referencia en la lista que antes llamábamos bibliografía, ¿no? No, vamos a usar, vamos a usar referencias en la lista, que lo vamos a ver al final. Pero referencias bibliográficas vamos a usar nosotros, ¿sí? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, Alexander, 2018, que es la forma como debo citar. Solo va el apellido, el año de publicación. Pero la referencia es todos los datos completos. ¿Cómo le digo a quien me está leyendo que debo poner todos esos datos? ¿Cómo le digo qué datos son los que tiene el autor Alexander? Esto, ¿no? Él escribe sobre el pasado como prólogo, el legado y la progenie de la psicología educativa en la revista que se llama Journal of Educational Psychology. En el volumen 11, número 2, encerrado entre comillas, páginas, ¿dónde está el artículo? ¿En qué página? Miren los datos. Y un dato importante, el HTTP o el DOI, en este caso está la dirección completa. ¿A dónde está llevando esta fuente? A un sitio electrónico donde contiene todo el texto completo del artículo. Entonces, le estoy dando todo el camino, toda la ruta para llegar a esa fuente a quien está leyendo mi trabajo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, no? Entonces, tenemos dos tipos de citación. Y aquí viene algo interesante. Porque cuando yo digo, según Rivero, en el año 2014, y ya estoy escribiendo literalmente un párrafo de su libro, y está en la página 18, quiere decir que yo he adquirido tal destreza que puedo escribirlo de esa manera, ¿sí? Como narrando. Puedo repetir el autor en el mismo párrafo, en la misma página, las veces que sea necesario, y puedo omitir el año, ¿sí? No sé si les ha tocado a ustedes hacer este ejercicio. Los estados financieros, en el segundo ejemplo, empiezo con el párrafo entrecomillado, todavía estamos haciendo el ejemplo, a la vez tenemos una narrativa con un párrafo literal, textual, una cita textual. Y en el segundo ejemplo ya se llama parentética, es decir, parentética encerrada entre paréntesis. Yo puedo elegir cualquiera de los dos. Alguien me preguntó y me dice, pero ¿cuál es lo más adecuado? Las dos. Y yo ya quiero una habilidad para la escritura, una destreza, conocimiento más sobre la redacción, pues voy a poder hacer las dos en cualquier parte de mi trabajo. ¿Sí? Está claro, ¿no?
Aquí tienen otro ejemplo de citas narrativas. Yo puedo empezar diciendo nuevamente, Koehler en el año 2016 señaló los peligros. Pero también puedo invertir el año. Pongo primero el año. Es como contando, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es como contando. En el 2016, Koehler señaló. ¿Ya? Es que esto es de verdad muy... Aquí tienen un ejemplo muy interesante. Aquí tienen un ejemplo por cuando ya adquiero esa habilidad para escribir, digo, Koehler examinó experimentalmente. Aquí el autor no está parafraseando, perdón, no está haciendo una cita literal. ¿Por qué me doy cuenta que no es una cita literal? Y me dice, no es una cita literal o textual. ¿Qué se supone que es lo que ha hecho Koehler, o perdón, el autor que está escribiendo a Koehler? ¿Qué ha hecho? ¿Es una cita literal? Sí. ¿Una cita qué? Sí, las comillas. Claro. Cuando yo no veo comillas, ha escrito con sus propias palabras. Es decir, ha parafraseado. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces viene el tema. Primero escribí Koehler con el año de edición. Esa es una narrativa. Entre paréntesis. En la siguiente, omito el año. Ya no lo pongo. Eso es algo para mí genial, porque ya entonces está repitiendo. Claro, porque yo puedo citar 2 o 3 veces el mismo autor en una sola página, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan, por ejemplo, ese párrafo es medianamente extenso, está bien. Tratemos de no escribir párrafitos de 3 líneas, luego otras 3 líneas, eso también es todo un arte, ¿sí? Otras 3 líneas más abajo. Si ustedes se dan cuenta, cuando escribimos así, parece que las ideas las hemos puesto así en fila, ¿no? No, no, no. La escritura tiene que tener tal coherencia que yo no puedo hacer esos párrafos tan pequeños. Veamos nuevamente y van a ver que ustedes pueden condensar en un solo párrafo, medianamente, como está esto, porque aquí hay una sola idea. Primero, Koehler dice, examinó experimentalmente cómo la cobertura periodística influye en la percepción pública. Nuevamente, habla Koehler, o lo menciona el autor que ha escrito este párrafo, pero fíjense en el último punto seguido, el último párrafo. Estos hallazgos, ahí ya el autor ha hecho una combinación de 2 autores. Por eso lo cita. Abre paréntesis y pone Koehler, 2016, punto, Reginald, 2015. ¿Qué quiere decir esto? El autor de este párrafo examinó lo que dice Koehler, lo que dice Reginald, comparó y encontró que eran muy parecidos en los conceptos que estaban desarrollando. Por eso lo cita de esa manera, ¿sí? Por eso le digo, aquí ya hay trabajo muy elaborado de revisión de fuentes, de comparación, de resumen, porque está parafraseando. En estas citas textuales, entre comillas, que hemos visto en la diapositiva anterior, pueden convertirse en más palabras. Es decir, si yo escribo, ustedes me dirán, ¿cuánto puedo escribir de textual sin que se pase 40 palabras? He contado más o menos 3 líneas en Word. 3 líneas, un poco menos, ¿sí? Pero si yo me paso de 40 palabras textual, lo tengo que escribir en bloque. Y ahí ven ustedes un bloque con una sangría de 1,27. Creo que no he puesto la sangría. De 1,27, el tab, yo uso el tab, no se va a problema. Y lo van a poner, van a reproducir el texto sin comillas. Y el famoso Turnitin, que ahora está usándose en muchas universidades, lo va a aceptar, ¿sí? Lo va a validar. No hay problema. Pero eso también es parte de la destreza que les hablo de citar el texto siempre y cuando creamos necesario.
¿sí? Depende qué es lo que estamos escribiendo. Ahí hemos reproducido ese libro del profesor Cho y otros, ¿no? Miren, ya estoy viendo cómo la citación de el primero y otros, ahora vamos a ver un cuadrito, el primero y otros ya es una nueva cambio que ha hecho la séptima edición. Por eso la sexta ya pasó, ¿no? La sexta edición ya no la vamos a usar, vamos a usar porque aquí hay un cambio interesante. ¿Qué pasaba con la sexta edición? Yo tenía que citar el primero, el segundo, el tercero y probablemente el cuarto en el texto, demasiado. Ahora, a partir de 3 a más autores, se cita el primero y, entre paréntesis, como ven ahí, el año de edición, obviamente la página, ¿sí? Pero la abreviatura et al de y otros. Es latín, ¿no? La abreviatura en latín de y otros. Ya, ese es un texto muy, de verdad, muy bien elaborado. Hay una cita corta, hay una cita narrativa repetida, vuelve a omitir el año, el autor Holden, por ejemplo. También el uso de y otros, se lo voy a pasar con el rapidito, el PPT se lo vamos a compartir con el problema. Pero aquí viene el secreto de ningún secreto de la paráfrasis, ¿sí? Vamos a usar esta estrategia, como dice APA, para que nuestros escritos sean originales. ¿Cuál es el secreto para que seamos originales? Escribir con nuestras palabras. Y les aseguro que el porcentaje lo vamos a bajar casi a cero. De verdad, es una buena, digamos, que hago todo un ejercicio, como les digo, ¿no? Leo, resumo, paro y elaboro mi propio campo. Esa es la idea de las palabras, con mis propias palabras. Aquí tienen otro ejemplo donde se ha hecho uso de la paráfrasis. Nuevamente, no hay comillas, no hay que identificar exactamente. Cuando el profesor va a leer nuestro trabajo, ¿no? Lo va a ver así. No hay comillas. Bueno, podríamos haber elaborado por ahí algún párrafo textual. Sí, claro, podríamos haber incluido. Todo depende de qué cosa es lo que escribimos. Ahí les he puesto en rojito una palabra en inglés. Ya les voy adelantando en la parte de gramática, el uso de la cursiva cuando reproducimos una palabra en inglés. ¿Ya? Si estamos escribiendo en español, obviamente las palabras en inglés tienen que ir en cursiva, no comillas, cursiva nada más. ¿Ya? Entonces quiere decir que hemos tomado. Ahora, si ustedes desean hacer una nota de pie de página, en referencias ponen usted nota de pie de página y me describen qué cosa es el burnout, ¿no? Es cuando abandonan el trabajo, algo así. ¿Saben qué es el burnout? Vamos a investigar. Ejemplo de las modificaciones realizadas en una cita directa. Esto también es muy elaborado. Fíjense la cantidad de símbolos que veo ahí, hay símbolos, ¿no? Y dice, el autor del párrafo cita a Baecker, lo voy a leer literalmente, y Fischer. En el año 2012, ¿no? Señalaron, abren comillas, ¿señalaron qué? Abren comillas y se van hasta los 3 puntos. ¿Qué quiere decir los 3 puntos? Yo lo he visto entre corchetes, no lo veo acá, puede ser que haya sido una equivocación. Hay que poner entre corchetes algo que omitimos. Que miren, las comillas están cerradas hasta la palabra otro. Y la página va en el centro. Ahí está en el centro del texto. Luego siguen hablando y hay un signo, un símbolo o una abreviatura que es sí. Cuando usted lee y dice, uno tiene la oportunidad de aprender indirectamente las soluciones. No lo he copiado exactamente, tengo que poner el sí. No lo puedo corregir. Cuidado con corregir. Y luego ya cito los autores que dicen esa parte. Listo. Autores dicen clic.
Aquí tienen, esta es la parte que les decía de cambio con la séptima edición, ¿no? El uso de 3 autores a más, van a citar el primero y otro. ¿Ya? Eso es sencillísimo y van a ver cómo en la referencia sí van a ir todos los autores. Van a ir los 3, 4, 5, hasta 10, 20 también, ¿ya? Esa es otra norma que también está. Estoy encerrando entre esos círculos en rojo, precisamente porque he copiado a propósito de la misma edición de español el uso del ampersand, que es un símbolo que significa y. Si existen las normas, nosotros podemos haber hecho una adaptación. Y eso es lo que hemos hecho. APA dice que en una cita parentética debe usar el ampersand, ese simbolito de y. Y en una narrativa debe usar la i, la otra i, usando la que se llamaba y. Esa i. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestra guía? Hemos uniformizado las dos. Y hemos dicho que para los dos casos vamos a usar el i. Eso ya es una adaptación de la propia universidad. Y vale, tengo que aclararlo porque en algún momento he recibido una observación sobre esto. Pero en la lista de referencias bibliográficas va a ir el ampersand, ¿ya? Para no confundir en el texto. O sea, cuando tengo que poner en la parentética tengo que poner el ampersand. Y cuando en la narrativa el i. Como que me voy a confundir y todo mi texto se va a estropear de repente. Vale la pena. Nosotros, los trabajos en la universidad, hay muchos trabajos en donde vamos a trabajar con personas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener el consentimiento informado de las personas a las que hemos entrevistado o les hemos hecho una encuesta. Tenemos que presentar como anexo las preguntas que hemos hecho, el nombre de las personas, si nos han dado el permiso. Si no nos han dado el permiso, no lo podemos hacer. Cuidado con eso, ¿ya? No lo vamos a hacer y podemos citar muy correctamente de esta manera. Y miren cómo dice el autor de este párrafo. El estudio se realizó en un colegio de educación básica en Lima. No revelo el nombre. Los administradores, tampoco revelo el nombre del administrador, proporcionaron los documentos que contienen las pruebas, los puntajes promedio de los estudiantes que reciben el desayuno escolar. Punto. Esto sirve para contextualizar la investigación. Pueden acompañar una tabla en donde están los puntajes, donde están los documentos, las pruebas que dicen ahí, pero no puedo revelar nombres. Y esto ya no va a la referencia. Solamente se cita en el texto. No hay referencia alguna. Así es lo que dice la norma, ¿no? Pero vale la pena, este caso, tenerlo en cuenta. Normas legales. Ustedes han tenido la oportunidad de sacar un dato de alguna ley, les han exigido alguna ley. Bueno, esto también ha sido motivo de una adaptación, ¿sí? Porque acuérdense que esto está hecho en Estados Unidos, nosotros tenemos nuestras propias normas. Y ahí tienen la ley número 31001, así se va a citar en el texto. Revisamos muchos casos de otros países, de Argentina, de México, de Colombia, de Chile, y veíamos que había mucha coincidencia con nosotros, ¿no? Entonces, concluimos que las citas de normas legales tienen que ir con el número completo, todo el número completo y el acta. La inclusión de citas y tablas, tengo una presentación, si nos alcanza el tiempo, la vamos a hacer para cómo incluimos las citas. Y esto es un ejemplo de lo que hace, para mostrarles, de lo que hace Turnitin, el antiplagio, no sé cómo le para revisar y encontrar las similitudes, no el plagio,
las similitudes entre, que no va, con esto no nos acusan de plagio. El Turnitin me va a decir, este párrafo coincide con este otro que está en la web del Ministerio de Economía o en el sitio web del Fondo Monetario. Arreglo. ¿Sí? Lo vamos a arreglar, lo vamos a parafrasear. Probablemente haya coincidencias, sí, pero mejor es reformularlo probablemente, ¿no? Eso te indica todo, cada uno de los casos que va encontrando Turnitin lo va poniendo en... Sí, con esto yo termino esta parte de citas y referencias, que es un alcance para que ustedes tengan como primer, digamos, ejercicio para sus trabajos. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente, que son las tablas y figuras. ¿Alguna preguntita, alguna duda que tengan ustedes? Esas son las normas básicas para la inclusión de tablas y figuras. ¿Alguna pregunta? ¿No? Algo que tengan ahí ahorita. Sí. ¿Cómo se llamaba la página? La de verificación de que no haya nada copiado. No, todavía no han visto nada de Turnitin. Entonces se ha hablado, se ha adelantado algo, ¿no? Todos los trabajos de la universidad, y eso es una norma, todos los trabajos, también de los estudiantes, se van a pasar por ese, ¿cómo se llama? El antiplagio. Se van a pasar por ese sistema. ¿Qué hace este sistema? Escanea tu trabajo y te da el porcentaje de similitud, ¿ya? Para que tú reformules, ¿no? Cuando ya estamos haciendo los trabajos también de fin de carrera, reformule con tu asesor, de repente hay algo que falta afinar, la redacción no está bien, de repente, entonces te obliga, para mí, así lo veo, a revisar las normas APA y redactar correctamente. Esa es la idea, ¿sí? Tienes el nombre, te lo voy a poner, se lo voy a poner aquí por si acaso y después lo borro. Un segundito. Lo voy a poner acá abajito para que lo vean. Se llama así, se lo voy a poner y después lo borro, ¿ya? Ahí está, ¿lo ven? Así se llama. Ubícalo, está en la web, está en Google, si quieres saber un poco más, y vas al F2 y nos podemos encontrar ahí para darte más información sobre el tema. Ya, ¿cómo ingreso, cómo incluyo tablas y figuras? Ya, primero para facilitar la comprensión del texto. Yo escribo un párrafo y lo voy a complementar con una tabla o una figura. Pero ¿qué tabla y qué figura debo incluir ahí? Ahora vamos a ver. No como decoración. Deben tener un propósito muy definido, muy bien definido. ¿Por qué voy a incluir una tabla que voy a elaborar? Porque tengo que dar los resultados de una encuesta o de una entrevista y debo poner en mi texto eso que me va a acompañar en el trabajo de investigación. Bueno, la ubicación es que están alineadas al lado izquierdo, sí, claro, hay que alinearlas todas en el margen izquierdo. Eso ya después les voy a decir el sitio donde está la guía de presentación de trabajos de la universidad. Ha hecho la biblioteca, hemos hecho en la biblioteca. ¿Cuál es el propósito? Vamos a resumir información de un modelo teórico, de repente hemos hecho un metaanálisis, que es todo un análisis una revisión de la literatura, cuánto se ha producido sobre un determinado tema durante muchísimos años, ¿sí? Podemos acompañar una tabla o figura también, que puede ser. Miren, APA solo distingue dos tipos de estos acompañamientos, si se diría. El de tablas y de figuras. Tablas, estamos hablando, filas y columnas. Filas y columnas. Y cuando hablamos de figuras, es todo lo demás, que no son tablas. Imágenes, fotos, gráficos,
Ya no usamos la palabra gráfico ni para la palabra cuadro para las tablas. Cuidado con eso, ¿ya? Solo figuras y tablas. Podemos usar los pies, ¿no? Las tortas que son resultados de alguna estadística. Vamos ahí. Cuando vamos a presentar resultados de datos exploratorios, técnicas de minería de datos y mucho más. Esos serían los propósitos principales para presentar las tablas. Eso es tablas y figuras. Los dos grandes, digamos, elementos que van a complementar la lectura. No debe distraer la lectura. Si vamos a incluir una tabla, o sea, o una imagen, no puede distraer la lectura. O sea, no. A lo que me refiero es que no debe ser muy extensa, y cuando es muy extensa y abarca casi una página, la envían a anexos. Todo depende de lo que queremos reproducir también. No es fácil decir, lo mando a anexo. No, cuidado con eso. Es un trabajo muy, muy prolijo de qué es lo que voy a enviar a anexos y qué es lo que voy a poner en el texto. La forma de hacer una llamada a las tablas es como se muestra en la tabla 1. Una frase así. No puedo poner la tabla y ¿cómo sé yo qué tengo que ver en la tabla? Si en el texto no lo identifico, no lo indico, ¿no? Tengo que indicar en el texto que debe verse la tabla 1. La figura 2 muestra, y ustedes comienzan a escribir el texto. Esa es otra forma. Luego, de los resultados de las pruebas, ver, abren paréntesis, ver tabla 3. Entonces yo me dirijo a la tabla 3, que puede estar ahí muy cerca del texto, y podemos complementar la idea. De las comparaciones, ver figuras 4 y 7 también se usa. Puedo enviar a 2 figuras, ¿no? Más de una. ¿Dónde se ubica? Dentro del texto, opción 1. Ahí está, hay un ejemplo. La tabla 3 muestra cómo dar formato a cada nivel en casa. Es de la misma APA también. O llevarlas a páginas separadas al final, después de las referencias bibliográficas, anexos. ¿Y cómo? Ahorita lo vamos a ver. Otras consideraciones es no pegar, no copiar y pegar de un Excel, no pegar imágenes de las tablas. Usen el procesador de texto donde se inserta una tabla. ¿Ya? Es mucho mejor, es más transparente usar el procesador de textos donde se incluyen las tablas. La función de tablas. Si copiamos del SPSS, del Excel, es mejor hacerlo de esa manera porque igual APA me va a exigir esto. Y obviamente cuando se publica, la exigencia es mucho más todavía. Desde ahora ya ustedes van haciendo este ejercicio. Fíjense en ese formato. Es importante que usen ese formato y yo lo he ubicado en el Word. ¿Ya? No, fíjense que no hay bordes en las columnas, no hay bordes. Salvo que haya por ahí algún total. En las filas tampoco. Salvo que haya una explicación que hacer. Esa es una tabla muy bien elaborada en el procesador de texto, o sea, en el Word. También hay que tener en cuenta las notas, que ahí viene el elemento nota, muy importante también. Cuando ustedes elaboren una tabla y que la han hecho ustedes mismos, no es necesario poner elaboración propia. Expliquen en la nota, en la parte de abajo de la tabla o de la figura, cómo se han obtenido los datos. Si yo estoy haciendo una encuesta, o he usado la encuesta de Lima Metropolitana sobre determinado comportamiento de los millennials, por ejemplo, de Ipsos, tengo que explicar ahí cómo he obtenido esos datos y cuál ha sido mi fuente. Esto es importantísimo también.
Ya no usamos la palabra fuente. Este es anexos, ¿sí? Cuando mando o envío a anexos, va una página en blanco que dice anexos y empiezo a poner todas las figuras, las tablas, las fotografías que acompañan mi trabajo, ¿ya? Porque el texto tiene que tener la fluidez necesaria para la lectura. Esos son los elementos de una tabla. Tabla 1, no va tabla número 1, no. Tabla en negritas, le dan un enter y va título de la tabla en cursiva. Solamente título de la tabla en cursiva. Tercer elemento, todo el cuerpo de la tabla. Todo el cuerpo de la tabla con llamadas, asteriscos, para explicar en el cuarto elemento, nota, todo aquello que no se ve claro. Ahora, APA te dice, la tabla debe hablar por sí misma. Yo no tengo por qué de repente hacer una nota. No, no es necesario, no la hago. Porque la tabla está tan explicada, tan muy bien hecha, que no necesito poner nota. Pero si la he reproducido de otra fuente, por ejemplo, hemos sacado algo de dinero, vuelvan a hacer la tabla, eso sí. No usen, ¿saben por qué? Si yo copio y pego de INEI o de cualquier, del Fondo Monetario o algo así, primero que la imagen se va a ver borrosa. Segundo, como les digo, copian y pegan y la misma figura, la misma tabla dice arriba, figura 20, pero es del texto de ellos, o de un libro, ¿no? Si han sacado ustedes la fuente, la tabla de un libro, la misma tabla tiene su número, entonces no hay coherencia, ¿no? En el número de la tabla que estamos usando nosotros, me dejo entender, ¿no? ¿Sí? Listo, la nota, todo lo referente a lo que hemos puesto en la tabla, la fuente de donde la hemos sacado, la explicación. Por ejemplo, lo que he visto muy corrientemente en los trabajos de nuestros alumnos de último, suficiencia profesional, es trabajar con los datos de la empresa, de una empresa verdadera que existe, y yo no puedo decir, o de repente eso no se publica también, ¿no? De repente la empresa, está bien, yo te voy a dar los datos, pero no se publica. Cuidado con eso. Yo no tengo el consentimiento, pero sí tengo que explicar ahí que el organigrama que yo he elaborado ha sido en base a los datos que me ha alcanzado el jefe de personas o el jefe de recursos humanos. Eso sí lo pongo, porque yo no lo he inventado, el organigrama no lo inventamos nosotros. Tiene que ponerse o señalar que ha sido los datos proporcionados por la empresa. Eso sí. O ha sido, se ha tomado como base su plan estratégico 2022. También lo pongo. Pero no estoy publicando eso. ¿Sí? No estamos publicando. Ese es el ejemplo de una figura, los mismos elementos. Figura 1 en negritas, título en cursiva, el cuerpo de la figura y la nota. ¿Ya? Nota en cursiva. Ojo, es la fuente, el tamaño de fuente es 9 para la nota. Para todos los trabajos, las notas de pie de página y las notas de las tablas y figuras en 9. Ya recuerden. Lo demás es en Times New Roman 2. Eso hemos uniformizado también. Times New Roman 2. ¿Por qué? No les digo, esto es una adaptación. APAS, ¿qué dimensión dice? Puedes usar Georgia 11, Arial 11, Calibri 2, Times New Roman 2. Imagínense que pongamos, pues, escribe en cualquiera de estas fuentes, ¿no? Vamos a uniformizar, dijimos, Times New Roman 2. Nos quedamos con eso. Todas las tesis, todos los trabajos de nuestros alumnos están en Times New Roman 2. Por eso les digo, es ya una decisión de nosotros, ¿no? De la universidad. Esto es una figura copiada. Miren, esto no se ve muy bien. Si yo quiero, miren cómo se
Eso está pixeleado, ¿lo ven? Yo ahí no leo. Y en el texto, acá porque está grande, pero en el texto, nada, no veo. No se usa la palabra fuente, la figura está copiada con la... No, hagámosla nuevamente. La elaboramos nosotros, ¿sí? Pero ponemos de dónde es la fuente. Castillo, 2017. No se usa gráfico. No se usa la palabra gráfico. Ya les he mostrado los elementos. Esto es otra muestra de una tabla muy bien elaborada. Como ven ustedes, es un formato. Yo he encontrado el formato en Word. Yo lo he encontrado. Ese formato para que les salga así. Genial, lo encontré y realmente sale muy parecido. Si falta poner algunos bordes, ustedes lo elaboran. Bien, claro que sí. Esa es otra muestra de otra figura que está muy bien. Esta nota, bueno, esto es de la propia APA. Así que no hay nada que corregir aquí, está muy bien. Nuestra guía de citación APA, que ahorita se las voy a mostrar en línea. Bueno, las recomendaciones finales, es decir, las pruebas que ustedes van a presentar, tienen que ser muy bien representadas en las tablas y las figuras, ¿no? La idea es también decidir cuántas tablas y cuántas figuras voy a presentar. Hay estadísticas descriptivas, resultados de análisis de varianza, todo lo que trabajan con estadísticas, entenderán cuando solamente lo reproduzco, ¿no? Del app. Evitar, exacto, los adornos decorativos, a veces ponen unas imágenes, hay unas fotos, ¿no? Las fotos de los ejecutivos, ¿no? Cuidado, ¿no? Mejor las pasamos anexo, ¿no? Eso va a distraer la lectura del texto mismo. Cuando son figuras o imágenes, mejor las pasamos a los anexos. En las tablas, en el procesador de texto, ya se los mencioné, es mejor hacerlas con la inclusión de tablas. Eso es el ejemplo de una nota general. También otro ejemplo de una tabla, también formateada, ¿sí? Formateada igual. Y nada más, listo. Ese es nuestro taller de todos los jueves APA, que ya empezaremos en mayo. 4 módulos nuevamente, vamos a hacer los jueves APA. Nuestro formulario para las asesorías personalizadas, estamos en el F2 para que ustedes nos lleven su trabajo, nosotros nos ayudamos a mirar qué está pasando, nos reunimos de 5, de 2, de 3, 1, lo que quieran. Yo estoy por la tarde y Ulises está en la mañana. Yo estoy hasta las 8:45, de 12 a 8:45, me encuentran de lunes a viernes. Ulises lo pueden encontrar hasta el sábado, en la mañana, para que nos ayuden con el tema de citación. Porque esto es un acercamiento, es digamos, un alcance que les estamos dando. En mayo, como les digo, empezamos, ese fue de septiembre y octubre. No sé si está mi correo al final. Sí, sí está. A ver. No los he puesto en mi correo. Creo que está. Acá está. Ahí tiene mi correo y el correo de Ulises. Ahí nos encuentran. Hemos adquirido. Y como les digo, si usted no nos pregunta, no nos dice cuáles son las dudas que tiene, de verdad que nos van a ayudar también a nosotros. Nos ayudan bastante en el tema de aprender, ¿no? Aprendemos también con ustedes. Listo, y tienen el correo. Y por último, nada más que rápidamente quiero mostrarles esto, que son las referencias bibliográficas, ¿no? Cada fuente académica que usemos tiene que ser referenciada en la lista de referencias. Esto es una parte bastante rápida para decirles que existen libros, artículos de revistas y tenemos datos importantes que tener para que esa fuente esté muy bien registrada y muy bien referenciada, ¿no? Entonces, ¿qué me garantiza que yo encuentre los datos completos que necesito
referenciar. Cuando es un libro, es fácil, ¿sí? El autor, el título, la editorial, ya no va, ese es otro cambio de la APA 7, ya no va a la ciudad. Ya no va a la ciudad. En el APA 6 se ponía la ciudad. Ahora va a Universidad del Pacífico y la dirección electrónica de ese libro, porque ese libro es un libro electrónico de nuestro repositorio. Aquí tienen los datos exactos de cómo voy a poder hacer mi lista de referencias, ¿ya? Entonces, tengo primero que identificar qué fuente estoy referenciando. Este es otro libro electrónico por tomos, un libro electrónico con editores, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro repositorio este tipo de publicaciones en donde se han compilado trabajos de nuestros estudiantes de economía que hicieron su paper en el IE 1 y 2, ¿no? Entonces, han compilado los mejores trabajos y han hecho este libro. ¿Cómo tengo que poner? Si yo uso una parte o un capítulo de ese libro, también lo tengo que referenciar de esa manera. Y ahí viene, creo, el ejemplo que sigue. A ver, voy a pasarlo también. Capítulo de un libro. ¿Eh? Tengo que poner, aquí he usado, por ejemplo, también esta es una compilación. Este libro tiene, ¿se han encontrado ustedes con este caso? ¿Sí o no? ¿Sí? Vienen, cada capítulo tiene un autor, ¿no? Todos escriben sobre Eric Hobsbawm, pero cada capítulo escribe un autor diferente. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar el capítulo que está en la página 31, por lo tanto, aquí voy a referenciar al autor de ese capítulo. Y le voy a decir, en el libro que contiene este capítulo, ¿ya? Ahí lo tienen. Bueno, los autores en este caso son editores. El libro en general, el grande, se llama Eric Hobsbawm, la historia de América Latina, pero las páginas son del capítulo. Ojo, ¿eh? Este sí es un caso bien típico y que se van a encontrar y a veces dicen, ¿cómo hago? No es igual que una revista, ¿no? No es igual que un artículo de revista. Es diferente. Un libro electrónico reimpreso en línea también tiene sus datos. Un artículo de revista en línea. Y aquí viene un dato interesante. Tengo los autores, el año que se editó, el título del artículo, el nombre del journal, el de la revista en cursiva. ¿Qué usan? El gestor bibliográfico Mendeley. Esto lo va a hacer de forma automática. ¿Ya? Si quieren aprender Mendeley, van al F2 y les enseñamos cómo Mendeley asociado a APA 7 me soluciona el tema de las referencias en forma automática. Claro, tengo que hacer un trabajito primero, que es formar mi base de datos. Con Mendeley formamos nuestra base de datos y podemos citar y referenciar correctamente. Automáticamente. Es una gran herramienta, se lo digo. Claro, existe Zotero también para los que son Zotero lovers. Yo no uso Zotero, pero sí Mendeley lo he aprendido muy bien. Me sirve para todo, para escribir ensayos, para hacer una ponencia, etc. ¿Por qué? Porque colecciono primero mis fuentes y luego escribo. Y hay un dato importante. Las páginas, les dije, las páginas donde está contenido el artículo, porque cada revista tiene una serie de páginas, y este código de identificador de artículo electrónico, que se llama el DOI. Ese código que ustedes ven ahí identifica, individualiza este artículo y en internet lo puedo ver o no. Depende si está pagado o vende, ¿no? Depende también si está en libre acceso, de acceso abierto, lo puedo obtener. Pero este código lo asigna una agencia especial y, como les digo, identifican a ese artículo. Entonces, esto también es garantía porque el editor de la revista ha creído conveniente registrar este artículo.
me garantiza que puedo obtener los datos completos, ¿sí? Por eso se llama artículo de revista científica. En este caso es una revista científica y puedo obtener los datos completos que necesito referenciar. ¿Ya? Cuando ustedes me hablan de una página web, ahí es difícil, ¿ah? A ver cómo. Ok. Esto es cuando el artículo tiene un número, además del DOI. El DOI es el código identificador de artículo, ¿ya? Del objeto digital. Artículo en periódico en línea. Tienen también el caso de gestión, y algunos me cuestionarán, no es que yo esté en contra del diario gestión, quiere decir que yo puedo tener mucho cuidado en referenciar este tipo de fuentes, porque probablemente sean opinión, ¿no? Esto es, usémoslo como un medio. Busquemos el original. ¿Quién puede darme precios de cervezas? INEI, ¿no? O el Ministerio de la Producción, probablemente. Más INEI. Yo confiaría, y es probable que ellos, al hacer este artículo, hayan usado esa fuente. Entonces, nos remitimos a la fuente original y ya no citamos gestión, sino la fuente original. Las páginas web también, con mucho cuidado, también tienen que tener esos datos, el autor del artículo, el año, el título, el nombre de la página web y la URL. ¿Sí? Pero también evaluando, ¿no? Evaluando lo que estamos haciendo. Las tesis, obviamente, han sido sometidas a un jurado, ¿no? Han sido validadas. Es un documento importante que ha sido validado por un jurado experto, así que esto está garantizado que es una fuente académica. ¿Sí? Se garantiza eso. También el autor, el año, el título, decir, hay que registrar qué tipo de tesis es y de qué universidad y dónde la ubico. ¿Qué hace la persona que nos está leyendo en ese momento? Pues es remitirse a esa URL y verificar, corroborar. Nuestro asesor, nuestro jurado puede hacerlo y las personas que nos van a leer. ¿Sí? Es importante. Igual, esto es una tesis de maestría. No, trabajo de investigación de maestría, perdón, sí. Normas legales, ¿se acuerdan que las normas legales las citamos en el texto, pero aquí en la referencia va los datos completos? Ahí les voy a dejar la presentación, van a tener la grabación. Y la Constitución, obviamente, hay que especificar el artículo, ¿no? ¿Qué artículo está? El párrafo que yo estoy reproduciendo. El artículo, la fecha de la Constitución, que es la última que usamos, 33. Podemos también sacar un dato o una definición del diccionario de la Real Academia que está en web, ¿no? Que está en Google, web. Así que tienen también la forma de referenciar el dato. En este caso, el autor es la Real Academia, el título, Diccionario de la Lengua Española. Y aquí hay un dato importante. Este recuperado, si bien el APA 7 no lo recomienda exactamente, al final casi del manual mismo, porque lo estuvimos leyendo bien, cuando se usa el recuperado. Quiere decir que si las páginas, dice APA, ¿no? Las páginas web no son permanentes, creo yo que van a desaparecer, probable, o cambiar de dirección, vamos a usar el recuperado. Pero si yo sé que esa página es estable, ya no usamos el recuperado. ¿Ya? Podría ser, ¿de qué se les ocurre? A ver, ¿de quién podría tener una página web estable? Podría ser los ministerios, ¿sí? Las cosas del Estado, pero casi todas las páginas web tienen cambios, ¿no? Siempre van a ser cambios. Vimos la citación de un webinar, y aquí con mucho cuidado también,
depende, como les digo, qué es lo que estamos escribiendo. Sí, les recomiendo usar, en este caso, se pone la URL donde está el web. De repente es un webinar de verdad importante, ha sido muy científico, en este caso estamos hablando de blockchain, entonces yo creo que sí. Averigüen siempre quién es el autor de esta fuente, quién es el experto que nos está hablando. Hasta en los libros o todo lo que encuentren ustedes en internet, de repente, tiene que ser evaluado. Búsquenlo en Google Scholar, en Google Citations, y es que cuán prolífico es este autor en lo que él está escribiendo. Qué tan experto, qué tanta autoridad tiene sobre el tema. Siempre averigüen, es lo que, y lo ponemos en internet y salen todas sus publicaciones, y bueno, podemos confiar plenamente. Siempre nos preguntaron, y lo incluimos para ustedes, si podemos citar esto. ¿Les ha pedido o han querido ustedes de alguna manera citar PowerPoint de clases? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Ya, para los que sí se han encontrado con ese caso, sí se pueden usar, dice APA, pero para el curso que están trabajando. Solo para los trabajos de ese curso, no para otros. Si no, allí sí distorsionamos el tema. ¿Ya? Dice solo para las tareas de determinado curso. Y otra cosa que aprovecho también para decirles es evitar usar un trabajo en ciencia política, por ejemplo, presentarlo después en sociología. Eso está completamente penado, ¿sí? Es totalmente inválido, ¿ya? No vayan a hacer eso. Hay que decirlo, hay que mencionarlo, que no debemos incurrir, porque eso se llama autoplagio. Estoy usando mi trabajo de investigación académica, lo voy a presentar ahora en sociología. ¿Hay algunos cambios ahí? No. Está prohibidísimo, ¿ya? Los profesores se van a dar cuenta y eso no está bien. No estamos cumpliendo con el tema de integridad académica con eso. Infografías, también nos preguntaron en algún momento si las infografías se podían citar. Hay muy buenas infografías como el del profesor Carrillo. ¿Lo conocen al profesor Carrillo? De posgrado. Él habla mucho sobre educación financiera, es una autoridad en el tema, entonces vale la pena. Pero para las clases, o sea, para el trabajo del curso, nada más, de repente algo de finanzas, ¿sí? Solo para esos pasos. Y listo, nuevamente la guía de citación APA, aquí la dirección también, el manual, la 7ª edición, mi correo nuevamente, y el de Ulises, y les voy a mostrar la guía de citación APA que está en la página web de la biblioteca. Voy a ir aquí mejor, vamos a poner biblioteca UP, directamente desde internet, de esto, y ahí, dado a la universidad, perdón, a la biblioteca de la universidad, bajan un poco la pantalla y ubican presentación de trabajos con docentes a grados y títulos. Cliquean sobre guía para la presentación de trabajos y encuentran los 2 documentos que van a complementar todo lo que hemos visto hoy día. La guía de citas y referencias, la guardan, ahí está el PDF, ¿sí? Está el PDF completo, y la guía de presentación de trabajo, donde les decía la fuente, qué número de fuente, la estructura del trabajo, todo eso lo encuentran, cómo voy a hacer mis trabajos. Ya esto es, digamos, cuando esté, en fin, si quieren usarlo desde ahora, claro que sí. Ven los párrafos justificados, el espacio 1.5, el interlineado, la fuente de tamaño de fuente 9 para las notas, la nota de las tablas, las negritas, las cursivas, todo está, aquí está la estructura del trabajo
de pregrado, ¿no? De posgrado también. Esta guía está hecha para que ustedes la usen. Es la sugerencia de nosotros en todos sus trabajos. Y nada más están todos los... Y hay unos formatos que se acompañan al trabajo final de la carrera o a la tesis que se presenta, ¿no? Para que... Y que aquí en esta página tienen ustedes las dos guías que las pueden utilizar. Y algunas plantillas, nuevamente la guía de citación APA en línea que hemos hecho para ustedes. Bueno, es todo lo que tengo que decirles. No ha habido preguntas. ¿Ha habido, estaba claro todo? ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Está bien todo? ¿Les va a servir? ¿Les va a ser útil? ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces yo creo que ya acabamos con la lección. Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Les agradezco mucho. Espero que esto les sirva y les compartimos los PPT si desean tenerlos. Les compartimos la grabación con PRI, que nos va a ayudar, nos ayuda muchísimo. Muchas gracias.